Buenos días, buenas tardes y buenas noches, piches. Estamos aquí para... Sí, ya sé. Nueva información sobre Heidi 2. Y traigo confirmaciones, nuevos detalles, bandas sonoras y teorías. Antes de empezar, todo esto de aquí que se va a comentar se puede consultar perfectamente en los foros oficiales de Heidi en Steam. Una vez aclarado esto, vamos a ello. Primer punto, se confirma el desarrollo de Heidi 2 el 18 de febrero. El 14 de abril del mismo año se confirma que no habrá Early Access para Heidi 2 y tampoco hay planes para desarrollar Heidi 2 en un motor gráfico diferente al actual. Realmente el motor gráfico conocido en el primer Heidi es un motor gráfico personalizado por ellos, así que tiene sentido que lo vuelvan a utilizar. Heidi 2 no está pensado para ser desarrollado como mundo abierto, ante todo será siempre un Metroidvania. Esta es una de las confirmaciones actuales que tenemos de parte del equipo de desarrollo. Tampoco habrá selector de personajes, será la que conocemos, y será igual de suculenta y voluptuosa como la primera. Otra confirmación actual fue la que son realmente 5 personas que desarrollaron el primer Heidi, y hoy en día son 8, contando con el compositor. Ahora, los siguientes detalles e informaciones se puede consultar en el subforo oficial de Heidi 2 en Heidi en Steam. Una vez aclarada, continuamos. Observando la primera imagen promocional que se enseñó el año pasado, se muestra perfectamente a Heidi en perfil y se ha confirmado que cuya arma que empuña es una escopeta. Lo del hombro izquierdo es realmente el contador de vida. Ya hemos visto el contador de vida previamente en otros mods en el primer Heidi. Heidi 2 se lanzará en ruso e inglés. El resto de idiomas vendrá en formato actualización como lo fue el Heidi 1 con la comunidad. El equipo de desarrollo confirma que quieren mantener y traer el mayor número de idiomas que se les sea posible. Se plantea llevar a cabo el desarrollo de jefes finales, sin embargo se trata de una característica que todavía están en prototipo y que aún no se encuentra una solución posible a nivel de programación y tal. Con respecto al motor gráfico, dijo Antales, uno de los creadores de Heidi, dijo: en esencia el motor gráfico es el mismo, pero muy mejorado. Se agregaron nuevas mecánicas, objetos y tecnologías. Por ejemplo, refactorizamos nuestra iluminación para adaptarla al modelo PBR actual con soporte IPL. Introdujimos caches de sombras, sombreadores de cabello, sistema de partículas tratadas a GPU, trasladamos nuestra canalización de renderizado de OpenGL a DirectX 11 y nuestra canalización de audio OpenAL a Xaudio y muchas otras cosas. Una gran cantidad de cosas, dice así. La sección de mod de Heidi 2 será menos difícil de usar, ¿vale? Es sabido por todos que cualquiera que se haya metido en Heidi 1 para mirar y trastear los mapas o intentar hacer un mod, como no tengas unos mínimos conocimientos de programación y de posiblemente otras cosas, ese editor te va a costar y te va a resultar muy difícil. Sobre los requisitos mínimos y recomendados, aumentaron ligeramente debido al número de cambios y características. No obstante, quieren optimizarlo todo lo máximo posible. Otro detalle sacado a la luz es sobre el Ray Tracing, tras el anuncio de las nuevas tarjetas gráficas Nvidia RTX. Se comentó que no, porque es una tecnología muy cara y que no tienen el presupuesto que se exige. Es obvio. Yo ya contaba con ello, no sé por qué la gente pregunta cosas un poco absurdas, pero bueno. Otro detalle importante a comentar es que todos los modos de juego anteriores no podrán ser retrocompatibles con Heidi 2. Han dicho específicamente que Heidi 2 tiene un código diferente al Heidi 1 y es difícil por no decir casi imposible de intentar portear los trajes, detalles y mods del 1 al 2. Aclaran de que han habido tantas mejoras en el código que es directamente, evidentemente, un juego nuevo, así que habrá que volver a empezar en el sistema de mods en caso de que haya, y que sí, también habrá mods. Otro detalle, otra feature que podría tener Heidi 2, que no aseguran pero podría haber, es que podría haber algún sistema de mapas, un sistema de mapeos. Con Heidi 1, por ejemplo, el sistema de mapeos no existía, lo que tenías que hacer es apuntártelo en libretas o hacer un mapa mental, pero con Heidi 2 parece ser que quieren incluir algún sistema de mapas. No sé si será efectivo, habrá que hacer un sistema de mapas 3D, me imagino, pero bueno, eso es un detalle todavía por ver. Otra aclaración es que la protagonista de Heidi 2 es 100% humana y no una cyborg o cyborg, como lo quieras entender,
como lo era la protagonista del 1. Y aunque no sean el mismo personaje entre el 1 y el 2, sí que tienen una conexión entre sí. Una pequeña curiosidad sobre Heidi es que el rostro de Heidi era realmente el modelo original de Heidi 1, pero tuvieron problemas con terminarlo y llegar a tiempo y optaron por usar un casco en lugar de su cara. Otro detalle a mencionar es que no hay planes para implementar algún tipo de sistema cooperativo. Es, obviamente y nuevamente, un juego single player. Otro punto importante es que no prometen nada, pero no hay planes para lanzarlo en Linux. Otro detalle súper importante y inamovible es que seguirá siendo un juego en tercera persona. Otro también es sobre el precio. A día de hoy no hay un precio detallado para la segunda entrega. Recordemos que el primer Heidi costaba 15 euros. Este puede que cueste 20 o 25. Depende. O vuelve a costar 15, no lo sé. Pero vaya, si cuesta 20 o 25 yo los pagaría con gusto. Y incluso si cuesta 30, lo pago con gusto. Aunque no haya especificaciones mínimas y recomendadas establecidas, están trabajando con una GTX 960 a 6 GB de RAM con una i5 para mantener los más de 100 FPS y a 1080 de resolución. Ahora nos toca la sección del soundtrack. También se ha confirmado que el compositor original de Heidi 1, o sea, Vlad Plotnikov, participará en el soundtrack de Heidi 2. Y como podéis ver aquí delante, el Twitter oficial de Vlad Plotnikov comenta sobre Heidi 2 y dice así: estoy encantado de volver a trabajar en este proyecto y especialmente agradable que, según los desarrolladores, la comunidad les haya pedido que me traigan como compositor para Heidi 2. En los siguientes tweets pone: la banda sonora de la secuela ya es muy diferente a la que escribí en 2016 para la primera parte. Esta música sonará diferente y más emocional, aunque mantendré el estado de ánimo general y la atmósfera sin cambios. De todas formas, desearme suerte y volveré a acompañar el resto de las pistas. Postdata: algunos momentos secretos de Work in Progress ya han sonado en VProdudio, historias y nuestro Twitter, por lo que adelantamos que ahora están fácilmente disponibles. Vale, se ha comentado aquí otra cosita sobre Heidi 2, sobre la posibilidad de... Bueno, la posibilidad. Se comentó también el hecho de qué opinaban con los SJWs, con la gente así, digamos, problemática, ¿no? En las redes sociales y tal. El equipo de desarrollo comentó esto relacionado con la sexualización con el personaje. Otro detalle que se comenta es sobre alguna posibilidad de incluir algún personaje masculino igual de sexy y sexualizado como lo que es el personaje femenino con Heidi. Y ellos comentan: la cosa es que somos indies y estamos haciendo juegos que nos gustan, no tenemos que hacerlo. Todos somos hombres heterosexuales y no hay nadie aquí aficionado a los hombres sexualizados. Lo siento. Y sobre los SJW, somos rusos, no nos importan una mierda. Otro punto a mencionar es que el 12 de octubre, con las nuevas normas permisivas de Steam en contenido erótico en videojuegos y su publicación, los desarrolladores comentaron: hay un par de consideraciones aquí, porque hubo un usuario que preguntó si el juego iba a ser todavía más sexy y erótico que lo que era Heidi 1. Porque Heidi 1, recordemos que salió cuando Steam todavía no tenía nuevas reglas permisivas para contenido y videojuegos eróticos en su plataforma. Ahora, con esto nuevo, los usuarios se preguntaron si el juego iba a llegar a ser todavía más sexy. Al equipo de desarrollo respondió: 1. No todos los jugadores
juegan a Heidi por este tipo de cosas. Algunos de ellos estarían felices en caso de que Heidi 2 fuera menos sexy. Es difícil estimar la proporción de jugadores, pero eso es algo que debemos considerar. Y dos, y el más importante, YouTube y Twitch siguen siendo muy sensibles al respecto y somos muy dependientes de la publicidad gratuita. No somos CD Projekt Red, no tenemos 30 millones de dólares para nuestra campaña de marketing. Técnicamente es posible hacer un juego más de mente abierta, pero de todos modos debería contener una versión totalmente censurada dentro. Todavía se está considerando cómo podríamos corregirlo, pero ten en cuenta que Heidi no es un juego porno. También es bueno saber qué piensa la comunidad al respecto. Yo, por supuesto, desde mi punto de vista, si hubiera sido más sexy o si acaba siendo más sexy, a mí absolutamente no me importa. Yo jugué precisamente al Heidi 1 por lo que me llamó la atención. Pero bueno, seamos conscientes de que el equipo de desarrollo de Heidi Interactive, hacen lo mejor posible a día de hoy. Así que toca armarse de paciencia y esperar al día del lanzamiento. Bien, una vez terminadas todas las confirmaciones, los detalles y la banda sonora, toca la parte de teorías. También se liberaron una serie de imágenes del juego actual en Work in Progress de Heidi 2. Son imágenes que, bueno, se ve poquito, pero voy a decir mis impresiones. En la primera imagen parece ser que vemos, además de más decorado, los carretes de transporte de palés, un sistema de puertas completamente diferentes, un sistema de ventilación diferente, probablemente solo de ornamentación. Luego un poco más abajo se ven como toallas y cajas. En la segunda imagen presentamos otra vez la misma sección, pero vemos como abajo a la izquierda una especie de generador eléctrico, señales eléctricas y nueva ornamentación. No puedo mencionar nada más porque realmente se aprecia perfectamente que es el mismo motor gráfico. En la siguiente imagen ya parece ser que incluye un par de cosas. Esto no lo he censurado yo, ya venía así. Dice el equipo de desarrollo, y sobre todo Antales comentó que una de las imágenes contenía spoiler. Spoiler no sé en qué sentido, quizás porque a lo mejor no caemos en la cuenta. Esta imagen de aquí parece ser la producción en masa del modelo de Heidi, de la versión Cyborg, por así decirlo. Porque las vemos todas con el mismo tamaño de busto y vemos con distintos cabellos, del cual la mayoría de los cabellos ya formaban parte del primer Heidi. Mirando hacia adelante, de izquierda a derecha, el primero, el segundo y el tercero forman parte del Heidi 1 en los mods. El cuarto no me suena absolutamente de nada. Y el quinto sí que está. Abajo, el primero sí que está, el segundo es de Bayonetta, el tercero es uno corto que me parece que sí está, no estoy seguro, pero sí está. El cuarto también está. El último y el quinto parece ser de 2B, de la protagonista de Nier Automata. Luego a la izquierda tenemos una máquina expendedora, o lo que parece ser una máquina expendedora que pone Nerpool. Luego Sexy Cola o Sexy Cool. A la izquierda del todo más pósters que no se aclara perfectamente qué es lo que es. Y poco más podemos decir. Siguiente imagen presenta poca información, poco detalle, además de un sofá y poco más. No veo más cosas reseñables por aquí y que mencionar. Este de aquí parece ser la típica silla de dentista. No se aprecia mucho, salvo en las mesas, toallas, utensilios, botes, pantallas y poco más. Y persianas por delante y tal, poca iluminación. En la pantalla me sigue pareciendo curioso cómo está censurado. No sé si información o detalles o texto que aparezca. Pero bueno, siguiente imagen. Parece ser que procede de lo mismo. Tenemos más toallas, utensilios, taburetes, sillas y poco más. Porque luego más adelante que está oscuro, veo como conductos de ventilación, camillas y nada más. Esto de aquí parece que no forma de la misma... De lo mismo de las primeras fotos, obviamente. Parece esto es prácticamente un gimnasio, cuyas pantallas de arriba también están censuradas. Me sigue pareciendo curioso. Los pósters también de ahí delante están censuradas. Que, bueno, esto parece ser censurado simplemente por desnudos, no por otra cosa. Pero las pantallas de arriba parece que contengan texto y no se ve absolutamente nada. Y poco más se puede mencionar porque no tenemos ni siquiera muestra de enemigos. En la siguiente foto también forma parte del mismo escenario, pero no estoy seguro si las cajas negras del centro, tanto la plana como la grande, sean interactuables. Yo creo que sí son interactuables, o a lo mejor son las de abajo, las azules. Lo que sí está claro es que han rediseñado y han modelado bastante más distintas formas de caja. Ya no solo de cartón, sino de archivadores, cajas de posiblemente interactuables, ordenadores, ficheros, etc. Tenemos aquí especies de servidores de ordenadores, más pantallas de ordenador, un brazo de luz y poco más, porque de ahí adelante sería casi lo mismo. Pantalla, monitores, ordenadores, archivadores y más servidores. Muy bien, y como se puede apreciar en la pantalla del ordenador, pone Yurani N Sola 7.
y luego un logo de lo que parece ser un lobo o un mamífero de su estilo. Yo creo que más bien un lobo. En perfil, Yurani N Sola 7, ¿a qué se refiere? ¿A la empresa? ¿A la corporación? ¿A la fábrica? Está por ver. Siguiente imagen. Presenta cubículos de ordenadores con cuyos monitores apagados y poco más, porque está extremadamente oscuro que no se puede apreciar absolutamente nada. Yurani N Sola 7. Hay posits que son completamente ilegibles, no se pueden leer. Tengo la pantalla a 1080 y haciendo zoom se ve incluso peor. En esta habitación de aquí vemos que en el cubículo de la izquierda, el más cercano que tenemos ahora mismo en la captura de pantalla, en la mesa, tenemos una especie de revista con una ligera censura, posiblemente de algún desnudo. En cubículo que hay a su derecha, también tenemos censurada una... Es que no se ve perfecto, no sé si es un cuadro de foto o si es otra revista apoyada en vertical. Hay otro cuadro de foto por ahí entre los archivadores que está censurado y nada más, porque conforme lo que se ve al fondo, lo mismo, un poquito más de lo mismo. Muy bien, ahora toca hablar la apariencia de nuestra protagonista en esta gran aventura. Lo que empuña Heidi ahora mismo es una escopeta. Lo que lleva en la pierna izquierda es el controlador a distancia, ¿vale? Es el mando a distancia. Y luego lo que también llama la atención es lo de su hombro izquierdo. Es una especie de cuervo, sin la vista no me falla. Y es un cuervo que bien significa... Son teorías mías, ¿vale? Son teorías mías. Podría significar bien la organización de la que pertenece Heidi, o la empresa que pertenece el personaje, ¿vale? Porque asumimos que Heidi es el nombre de la protagonista. Una protagonista que es 100% humana, que no tiene ningún parentesco con el Heidi robótica que conocemos de Heidi 1, pero sí que tienen algún tipo de conexión. Yo creo que de conexión se refiere a que él es el personaje, el modelo que han cogido para clonarla a ella o hacer la imagen y semejanza para hacerla en producción en masa. Como bien sabéis, Heidi 1 empiezas en una factoría en la que tu parte tuya que estaba cargando, eres la única que sale de allí. Porque conforme sales en el tutorial y miras hacia atrás, tienes varias copias tuyas sin despertar. Y conforme avanzas en el tutorial vas descubriendo cadáveres tuyos a lo largo y ancho de todo el juego. Entonces asumimos que Heidi 1 es una precuela y Heidi 2 es una secuela de una misma historia en la que todavía no se sabe nada. Probablemente a lo mejor recibimos información vía texto, que tampoco pasa nada, se puede hacer perfectamente. Pero ya te digo, en este detalle por aquí desconozco completamente si el resto del cuerpo de Heidi tiene ropa. No sé si es ropa ajustada o qué. Así vista así, parece que está desnuda. Pero bueno, tiene unas sombreras, tiene el contador de vida por el reloj. No sé si eso será fácil para detectar cuánta vida tienes, pero se puede consultar rápidamente. O habrá un ligero HUD en la pantalla que nos indique el estado de vida. Y ahora mismo poco más podemos decir. Lo que nos queda ahora mismo es esperar hasta que se dé nueva información y a lo mejor sale este año. No sé, han tenido retrasos evidentemente por lo que nos ha caído encima, sobre todo con el COVID, ha tenido problemas, están trabajando a distancia. Seamos pacientes, esto va a salir seguro bien, tenemos muchísimas ganas. Podéis contar conmigo que yo voy a subir todos los nuevos contenidos, todo el gameplay completo por YouTube. Seguirme en las redes sociales si queréis estar al tanto. En el link de la descripción podéis consultar todos y cada uno de los detalles que he ido mencionando, ¿vale? Tanto los nuevos detalles como teorías y tal lo podéis ver consultar en los foros oficiales de Heidi. Si no sabéis dónde está, lo podéis mirar en la descripción del vídeo. Está toda la información, todos mis detalles y mis redes sociales como Twitter para que estéis al tanto de las próximas actualizaciones sobre Heidi 2. Como siempre, gente, muchísimas gracias por estar ahí detrás y nos vemos hasta la próxima.